estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el día de hoy nos toca el tema literatura realista. Muy bien, empecemos primero por las características. El realismo presentó las siguientes características. Primero, la sociedad y sus problemas se constituyeron como el tema central. En el realismo ya no ingresaba el mundo subjetivo del autor, sino el presente familiar y social de los personajes. Bien, entonces en el realismo ya no se preocupan por los problemas sociales, ¿no? Sino más bien se preocupan por el presente familiar y social de los personajes, ¿no? Bien, los autores retrataban fielmente lo que veían. Por eso, la literatura realista presentó asuntos verosímiles, posibles y objetivos, a diferencia de los asuntos idealizados del romanticismo, ¿no? Muy bien, en esta búsqueda de objetividad, los autores realistas adoptaron la actitud de un cronista que observa lo que ocurre y se esfuerza por describirlo minuciosa y exhaustivamente. Bien, entonces, en la literatura realista los autores buscaban ser objetivos, ¿no? Es decir, describir las cosas tal cual son y con mucha minuciosidad y de forma exhaustiva, ¿no? Es decir, captar hasta el mínimo detalle, ¿no? Muy bien. La descripción objetiva tenía un fin didáctico. Pretendió mostrar los defectos de la sociedad para crear la necesidad de corregirlos. Es decir, se trataba de mostrar de manera objetiva, pero no para hacer una crítica, sino para tratar de aprender de esos errores, ¿no? De esas cosas negativas que se podían observar, tratar de enmendarlas o de tomar acción sobre esos errores, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora veamos cómo era la novela realista. El género realista por excelencia fue la novela. Ello se debió principalmente a dos razones. Por un lado, la novela ofrecía la posibilidad de presentar el mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente, capacitado para abarcar desde su perspectiva todos los aspectos de la realidad. Es decir, gracias a que la novela es un tipo de texto más extenso, entonces se podía abarcar muchas perspectivas, ¿no? y diferentes aspectos de la realidad, para tratar de esa forma de ser más objetivos, ¿no? Por otro lado, la novela ofrecía la posibilidad de presentar el mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente, ¿no? Capaz de abarcar desde su perspectiva todos los aspectos de la realidad. Por estas dos razones, la mayoría de las novelas de este periodo se caracterizaban por su enorme extensión y por pretender una visión totalizadora que abarca innumerables personajes, ambientes y acontecimientos. Entonces, a partir de la literatura realista empiezan a surgir las novelas extensas, ¿no? Las novelas que nosotros observamos y que incluso parece o se asemeja a la cantidad de hojas que tiene una Biblia, ¿no? Porque trataban de ser tan detallistas, ¿no? Y tan minuciosos en las descripciones de los personajes, de los lugares, que se extendían bastante. Muy bien, chicos. Ahora hablemos sobre el narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente, chicos? Una de las posturas que puede adoptar el narrador es la de narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, que penetra en la mente de los personajes, conoce sus pensamientos y deseos. Además, sabe lo que va a ocurrir a lo largo de todo el relato. Entonces, el narrador omnisciente es como Dios, ¿no?
sabe todo lo que piensan los personajes, todo lo que quieren hacer, ¿no? Todos sus deseos. También saben lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en la novela realista se usa mucho este tipo de narrador. De esa forma también trataban de ser más objetivos y minuciosos, ¿no? Entonces, nada quedaba para deducir, porque el narrador nos explicaba todo, ¿no? Nos daba a conocer todo lo que sabe. También tenemos el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre es una técnica narrativa que consiste en reproducir el pensamiento de los personajes dentro del discurso del narrador, sin usar frases introductorias como pensó que, se imaginó que, etc. Miró a ambos lados de la carretera. Un carro se acercaba lentamente. ¿Lograría cruzar? Lo mejor era esperar que pasara. Un hombre se detuvo a su lado. ¿Qué edad tendría? Muy bien. Entonces, aquí tenemos palabras clave. Es un estilo indirecto, es decir, que nos manifiesta los pensamientos con esas frases. Pensó que, se imaginó que, o haciendo una pregunta de duda, ¿no? Por ejemplo, gracias a esa pregunta nos logramos identificar con el personaje, ¿no? Porque también nosotros podemos hacernos ese tipo de preguntas antes de cruzar una calle, por ejemplo, ¿no? Con algo cotidiano como eso. Muy bien, chicos. Ahora continuamos. Los novelistas intentaron reproducir la conversación común y de todos los días. Para expresar mejor el habla coloquial, introdujeron una nueva técnica narrativa, el estilo indirecto libre, empleado hasta el día de hoy. La novela realista se cultivó principalmente en Francia, Rusia e Inglaterra. Ahora vamos a hablar un poco sobre la novela en Francia. El realismo se inició en Francia, con la obra de Stendhal, que ofreció en sus novelas un fiel retrato de la sociedad de su época. Más adelante aparecieron también dos destacados narradores, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert, quienes representan la plenitud del realismo francés. Con la novela de Émile Zola, el realismo dio paso a otra tendencia literaria, el naturalismo, así llamado porque pretendía explicar la naturaleza humana. Los naturalistas criticaban duramente la sociedad industrial y presentaban a sus personajes en situaciones extremas de pobreza y degradación. Muy bien, ahora hablemos de la novela en Rusia. A finales del siglo XIX, la literatura rusa aportó dos extraordinarios novelistas, Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. También destacó Anton Chejov, quien cultivó con gran maestría el relato corto. La obra de estos autores concuerda con las principales características del realismo, pero presenta además una gran espiritualidad y un profundo sentido social. Muy bien, chicos, entonces en Rusia la novela fue un poco más espiritual y con un profundo sentido social, ¿no? Porque recuerden que Rusia por un tiempo, un periodo largo ha sido comunista, ¿no? Entonces, estos temas, ¿no? Esta idiosincrasia está bien arraigada, ¿no? En su cultura. Muy bien. Hablemos también de la novela en Inglaterra. En Inglaterra, donde ya se había producido la revolución industrial, el proletariado creció y la explotación se extendió hasta el mundo de la infancia. Esta sociedad convulsionada fue la temática de los escritores de la época. El escritor más popular del realismo inglés fue Charles Dickens. Muy bien, Charles Dickens tiene sobre todo cuentos, ¿no? Hablemos también del teatro realista. El teatro realista surgió después que la novela, recién a fines del siglo XIX. Los dramas realistas desarrollaban temas de la vida cotidiana. Por lo general sus personajes eran personas de la burguesía con las preocupaciones habituales de los hombres de esa época. Los autores eran muy exigentes con los decorados y con la escenificación, pues buscaban que estos reflejaran fielmente a la realidad. Los principales dramaturgos de este periodo fueron el noruego Henrik Ibsen y el inglés Bernard Shaw.
el ruso Anton Chekhov y el irlandés Oscar Wilde. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de Fyodor Dostoyevsky. ¿Quién es Fyodor Dostoyevsky? Ahora vamos a ver. Él nació en Moscú en el año 1821. Debido a sus actitudes políticas como miembro de un grupo socialista, fue condenado a muerte en 1849. Bien, recordemos que en Rusia el sistema de justicia era bastante rígido, ¿no? Entonces es por eso que a él lo condenan a muerte, porque por estos temas de política eran considerados como una traición, ¿no? Como una traición directa a el mandatario que es el zar, ¿no? En Rusia. Bien, a pesar de que fue condenado, fue indultado justo cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, pero es desterrado a Siberia por 4 años, ¿no? Es decir, lo indultaron de su condena a muerte, pero lo desterraron, ¿no? Le dijeron, bueno, no vamos a matarte, pero tienes que irte a Siberia, ¿no? Esta terrible experiencia le originó una epilepsia nerviosa de la que nunca se recuperó. Tras su liberación, colaboró en importantes revistas y publicaciones de la época. En 1867 enfermó, roído por la pasión del juego y perseguido por sus acreedores. Dostoyevsky abandonó Rusia. Durante su permanencia en el extranjero, vivió los años más fecundos de su actividad literaria. Allí escribió entonces la mayoría de sus obras, ¿no? Finalmente, chicos, él regresó a Rusia, donde reanudó su labor como periodista. Luego murió en San Petersburgo en 1881. Muy bien, chicos, ahora hablemos un poco de su obra. Como vemos, chicos, la vida de Dostoyevsky estaba al extremo, ¿no? Porque imagínense que él iba a morir fusilado, pero al final solo lo destierran, ¿no? Y qué bueno que fue así, porque si no, no hubiéramos podido conocer las grandes novelas que él escribió en su exilio, ¿no? Y también en el extranjero. Muy bien, chicos. Hablemos de 2 puntos, ¿no? El dramático reflejo de su vida en sus obras y los temas y personajes. La vida y obra de Fyodor Dostoyevsky están estrechamente relacionadas, pues sus novelas recogen los dramáticos acontecimientos que le tocaron vivir. En su obra vemos a personajes de todas las clases sociales atormentados y sometidos a graves y complicados problemas. Entre sus numerosas novelas tenemos Crimen y Castigo, El Jugador, que, bueno, como ya pueden deducir, habla sobre él mismo, ¿no? Que tenía problemas con el juego. También tenemos la novela El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Los temas y personajes que trató Dostoyevsky, por ejemplo, en la obra Crimen y Castigo, que es la novela más leída de Dostoyevsky. Tenemos aquí el protagonista, que se llama Raskolnikov. Es un personaje típico de Dostoyevsky, que tiene sentimientos encontrados como el amor y el odio, la generosidad y el egoísmo, el orgullo y la humildad. Raskolnikov es al mismo tiempo un asesino en busca de dinero fácil y un hombre generoso que es capaz de entregar sus últimas monedas ante la necesidad de un desconocido. Muy bien, chicos, aquí tenemos una pintura que refleja a nuestro personaje principal de la novela Crimen y Castigo. Ahora, chicos, les presento una infografía que nos habla de 4 novelas imperdibles de Fyodor Dostoyevsky. Una de ellas es Memorias del subsuelo, que trata de un intenso monólogo que reflexiona sobre el hombre moderno cuando un funcionario mediocre y vengativo narra su trágica vida, demostrando que la inteligencia no está necesariamente ligada a la felicidad. También tenemos la obra Crimen y Castigo, la cual vamos a comentar un poco más, ¿no? Vamos a leer un fragmento de esta obra que narra la historia de un egocéntrico estudiante que, azotado por la pobreza y las deudas,
Planea fríamente el robo y asesinato de una usurera sin considerar que el castigo puede llegar a la forma más cruel e inesperada. Tenemos también la novela El idiota. La lucha entre la inocencia y la maldad es el punto de partida de esta novela. Un joven príncipe regresa a su ciudad natal para enfrentarse a que su cargo requerirá de él algo más que bondad. Interesante obra, El idiota, chicos. Los invito a leerla. También tenemos Los hermanos Karamazov, que es su última obra, es la última obra de Dostoyevsky, en la cual hace una analogía de la Rusia zarista con la historia de 4 hermanos, quienes buscan entre ellos mismos al asesino de un padre a quien en el fondo todos querían muerto. Muy bien, chicos, estas obras entonces son imperdibles, debemos conocerlas y leerlas, ¿no? Disfrutarlas sobre todo, chicos. Muy bien, ahora vamos al libro. Nos ubicamos. Muy bien, chicos. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a compartir el fragmento. Vamos a compartir el fragmento de la obra Crimen y Castigo. Rodion Raskolnikov es un joven y humilde estudiante de Derecho. Acaba de asesinar a una vieja y malvada prestamista con la intención de robarle. Además, se ve obligado a matar a la hermana de su víctima, quien ha sido testigo del crimen. Huye sin ser visto, pero es presa de los nervios y ya en su casa empieza a vivir una verdadera pesadilla. En primer instante pensó que se había vuelto loco. Un frío tremendo se apoderó de él, pero aquel frío provenía de la fiebre, que hacía ya rato le había entrado en el sueño. Ahora también, de pronto, le acometió tal temblor que los dientes parecían ir a saltársele, y todo su cuerpo se agitaba. Abrió la puerta y aguzó el oído. En la casa todo estaba en profundo sueño. Atónito, miróse él y giró la mirada por todo el cuarto y comprendió cómo había podido, al entrar la noche antes, no cerrar la puerta con el picaporte y echarse en el diván, no tan solo vestido, sino hasta con el sombrero puesto, el cual había rodado al suelo y allí estaba caído, cerca de la almohada. Asomóse a la ventana. Había ya luz bastante, y enseguida procedió a examinarse toda la persona de los pies a la cabeza, y todo su traje. ¿No guardaría vestigios? Pero así era imposible. Temblando con los escalofríos de la fiebre, desnudóse y volvió a repasarlo todo. Lo miró todo bien, hasta el último hilacho y el último doblez, y desconfiando de sí mismo, repitió la operación hasta 3 veces. Pero no había nada, al parecer ninguna huella. Solo en aquel sitio donde el pantalón por abajo formaba un reborde y se deshilachaba. En aquel reborde había unas espesas manchas de sangre. Cogió un gran cuchillo plegable y cortó aquella franja, mas al parecer ya no estaba. De pronto recordó que el portamonedas y los objetos que sacara del arca de la vieja, todo eso hasta entonces lo tenía guardado en el bolsillo. Hasta entonces no se había acordado de sacarlos y esconderlos. No se había acordado de ellos, ni siquiera cuando hacía un momento estuvo revisando el traje. ¿Cómo había sido aquello? En un instante procedió a sacarlos y arrojarlos encima de la mesa. Después de volcarlo allí todo y vaciar los bolsillos para estar seguro de que no quedaba ya nada en ellos, fue y lo llevó todo a un rincón. Allí, en el rincón mismo, abajo había un sitio donde colgaban jirones de papel de la habitación. Inmediatamente procedió a esconderlo todo en aquel agujero, por debajo del papel. Ya está, fuera todo y el portamonedas también, pensó con alegría, incorporándose y mirando estúpidamente al rinconcillo, donde el agujero resaltaba ahora más. De pronto dio un respingo de terror. Dios mío, murmuró desolado. ¿Qué es lo que me sucede? ¿Es que esto está escondido? ¿Es que así se esconden las cosas? Verdaderamente
Verdaderamente no había contado con aquellos objetos. Pensaba que todo se reducía a dinero, así que no había dispuesto de antemano ningún sitio. Pero ahora, ¿por qué alegrarme? Pensó. ¿Acaso los he escondido? En verdad que la razón me abandona. Extenuado, sentándose en el diván e inmediatamente un temblor insufrible acometióle de nuevo. Maquinalmente tomó su sobretodo de estudiante, de invierno, que estaba doblado encima de una silla, que era de abrigo, aunque ya todo hecho de jirones. Cubrióse con él y el sueño y la fiebre volvieron a dominarle. Adormilóse. A los 5 minutos nada más volvió a levantarse de un brinco y púsose a examinar de nuevo, atónito, su traje. ¿Cómo he podido volver a dormirme sin haber hecho nada? La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta el simple discernimiento, lo había abandonado, empezó a atormentarle de un modo insoportable. ¿Será que ya está empezando la expiación? Nada, eso es. Efectivamente, los trozos del pantalón que había arrancado estaban allí, tirados en el suelo, en medio del cuarto, de modo que podía verlos el primero que entrase. Pero, ¿qué es lo que pasa? Volvió a exclamar como enajenado. De pronto recordó que también en el portamonedas había sangre. Bah, así debía de ser, y también en el bolsillo. Y así era, porque metí en él el portamonedas húmedo. En un instante desdobló el forro del bolsillo. Y así era. En el forro del bolsillo había huellas, manchas. Por lo visto no me ha abandonado del todo la razón. Por lo visto conservo todavía discernimiento y memoria. Cuando caí en eso lo adiviné. Pensó triunfalmente, respirando profunda y gozosamente a pleno pulmón. Se trata sencillamente de la debilidad de la fiebre, de un delirio momentáneo, y arrancó todo el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. Había hecho con todo ello un bulto, que estrujaba en la mano, y permanecía en pie, en mitad de la habitación. ¿En la estufa? Pero en la estufa será donde primero vengan a mirar. ¿Quemarlos? Sí, pero ¿con qué quemarlos? Ni siquiera tengo cerillas. No, lo mejor sería irse por ahí y arrojarlo todo en cualquier parte. Sí, lo mejor sería tirarlo, repitió, tornando a sentarse en el diván. Inmediatamente, ahora mismo, sin perder un minuto. Pero en vez de eso, su cabeza volvió a reclinarse en la almohada. Otra vez arrojóse con el abrigo. De nuevo cometió un temblor insufrible. Otra vez arrojóse con el abrigo. Y largo rato, algunas horas, lo estuvo asaltando por momentos esa idea de, ahora mismo, sin perder el tiempo, irse por ahí a alguna parte y deshacerse de todo aquello a fin de hacerlo desaparecer de la vista de todo el mundo cuanto antes. Saltó varias veces del diván, intentó levantarse, pero ya no podía. Muy bien, chicos, esto ha sido una parte entonces de la obra Crimen y Castigo. Los invito a que puedan leerla. Yo sé que es un poco extensa, pero vale totalmente la pena. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a pasar al libro. Nos ubicamos en la página 82. Tenemos ahí la sección de retroalimentación. Dice, escribe 2 características de la literatura realista. A ver, la primera característica sería que el realismo trata de ser objetivos, ¿no? Retrataban fielmente lo que veían. ¿Qué más? Buscaban objetividad y eran minuciosos y exhaustivos, ¿no? Muy bien. Podríamos poner esas 2 características. Creo que ya mencioné 3. También podríamos poner que la descripción tenía un fin didáctico. Bien, tenemos ahí varias características de dónde escoger. Número 2. ¿Qué es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel narrador que conoce los pensamientos de todos los personajes y también sabe lo que va a ocurrir en toda la obra, ¿no? Muy bien. Número 3. Escribe el nombre de un representante del realismo inglés.
A ver, vamos a escribir entonces el nombre de Charles Dickens. Ahora, la número 4 dice, escribe el nombre de un representante del naturalismo. Recuerden, chicos, que gracias al realismo nace el naturalismo, ¿no? Muy bien. Para el naturalismo vamos a poner a Émile Zola como representante del naturalismo. Muy bien, chicos. Luego tenemos más ejercicios de trabajando en clase. Ya saben, en la 1 se ordenan las letras de los círculos y se forma el nombre de un autor. En la número 2 tenemos que hacer un 3 en rayas con las obras de Dostoyevsky, ¿no? Con el título de 3 obras de Dostoyevsky. En la página 83 tenemos una sopa de letras en donde tenemos que encontrar a 3 autores realistas. Y debajo tenemos la sección de verificando el aprendizaje. Aquí tenemos que responder las preguntas solamente marcando la alternativa correcta, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi WhatsApp. Me pueden escribir, ya saben por qué medio. Ahora, antes de terminar, les cuento que la tarea es hacer un mapa sobre una de las obras vistas hoy en clase y añadir un comentario crítico de la misma, ¿no? Pueden hablar acerca de la obra Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos en la videoconferencia y les agradezco por la atención prestada. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.